después de cantar, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué tiene el Señor para nosotros en el día de hoy? Y dándole continuidad a nuestra serie de sermones en el libro de Santiago, pues quiero que busquen conmigo el capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 12. Santiago capítulo 3, vamos a leer los versos del 1 al 12. Y vamos a hablar, partiendo de allí, de uno de los pecados más particulares en los que nosotros incurrimos y que manchan o que no muestran verdaderamente lo que es una fe dinámica delante del Señor. Y usted, yo sé que se sentirá, al igual que yo, identificado con eso, porque qué fácil es decir lo que no debemos decir, cuando no debemos decirlo y de la manera que no debemos decirlo. Qué fácil es decir algo en contra de una persona, de una situación. Qué fácil es dañar un momento con una palabra. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero qué fácil para mí es dañar el momento con una palabra inadecuada, una palabra que no es precisa o que nos lleva por un camino distinto de lo que estamos buscando. Quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 3 y leamos a partir del verso número 1. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Algunas versiones de la palabra dicen que recibiremos mayor condenación. Versículo 2, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, porque qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Nos enfrentamos a ella en este momento. Quita, Señor, cualquier distracción, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que impide que tu palabra sea predicada y recibida. Ayúdanos a concentrarnos en ella, a vernos a través de ella y a vivir por lo que tú nos enseñas ahí. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Este texto, mis hermanos, es el corazón del libro de Santiago. Esta porción que acabamos de leer, los versos del 1 al 12 del capítulo 3, es quizás la prueba más fuerte que Santiago presenta como una evidencia de lo que es
una fe dinámica. Anteriormente, en el capítulo 1, Él nos enseñó que una fe dinámica se muestra a través de nuestra perseverancia, cómo nos enfrentamos a las pruebas, a las tentaciones, cómo vivimos una vida de dependencia de la palabra del Señor. En el capítulo 2, Él nos muestra algo más y nos dice que una fe dinámica se evidencia a través de obras de amor que muestran a Cristo. No está diciendo que las obras determinan la fe, pero sí nos enseña que las obras son un testimonio vivo de que nosotros vivimos para Cristo. Ahora en este capítulo 3, siguiendo la secuencia que Él comenzó desde atrás, hablándonos de cómo una fe verdadera refrena la lengua, como dice el versículo 26 del capítulo 1, Él nos muestra que una gran evidencia de una fe dinámica, de una fe verdadera, es el dominio de la lengua. Y cuánta atención debemos nosotros prestar a eso. Cuántos problemas nos da hablar cuando no tenemos que hablar como no debemos hablar y lo que no debemos decir. Este es uno de los pasajes quizás más fuertes y penetrantes en toda la Biblia para mostrar la condición espiritual del hombre, pues va directo a lo que nosotros hacemos diariamente, hablar. Mis hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que hacer todos los días y mucho, es hablar. Todo se resuelve hablando. Estudios dicen que un niño habla por lo menos 11,000 palabras al día. Llega un momento que ya uno no quiere ni escucharlo. Llega un momento como que uno apaga el cerebro. Molesta la vocecita. Los hombres hablamos casi 12,000 palabras al día. 11,979. Y las mujeres ganan. Hay algunos que dicen que las mujeres son capaces de hablar por lo menos 20,000 palabras en un día. Pero el estudio más firme que hay respecto a eso dice que por lo menos unas 13,500 palabras diarias habla una mujer. Hermanos, si camináramos tanto como hablamos, no tuviéramos problema de obesidad. Porque mire, uno toma el celular o su reloj inteligente y le dice, voy a caminar 10,000 pasos en el día, que se supone que es lo que uno debe caminar, y da una brega. Y cuando ya uno está agotado, usted mira el reloj y dice, usted ha caminado hoy 4,000 pasos. Si camináramos tanto como hablamos, tuviéramos una mejor salud. Nuestro problema mayor está en el hablar. ¿Y tú sabes cuál es el mayor error que nosotros cometemos? Que minimizamos, subestimamos el valor, el poder y el resultado de lo que nosotros hablamos. Lo subestimamos. Subestimamos la importancia espiritual que tienen nuestras palabras para levantar o destruir a las personas que están alrededor de nosotros. Este tema que trata Santiago aquí es un tema importante a lo largo de toda la palabra de Dios. Es un tema importante en la literatura secular, pero la Biblia habla mucho de cómo debe ser el uso de la lengua y de sus consecuencias, sobre todo cómo la describe. Mira algunas de las cosas que la Biblia dice acerca de la lengua. Dice que la lengua es malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, es chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual, vil y mucho más todavía. Eso no es una lista exhaustiva de todo. Pero todo eso que te estoy diciendo lo dice la Biblia de la lengua. Y lo dice porque se hace evidente a través de nosotros. O sea que cuando la Biblia habla de eso, es de ti y de mí que está hablando. Es de lo que tú y yo hacemos que está hablando. Pero vamos a hacer un paseíto rápido por la Biblia para que lo veamos de una forma más concreta. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, tenemos que saber que en el capítulo 3, en el versículo 12 de Génesis, el primer pecado después de la caída
vino por la palabra. El primer pecado después de la caída vino por la lengua. El Señor le dice a Adán, Adán y Eva han pecado. Y el Señor dice, Adán, ¿qué pasó? Y Adán le dice al Señor, el culpable eres tú. Fue la mujercita que tú me diste. El primer pecado después de la caída se ejecutó por medio de las palabras. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 13. Allí nos manda a cuidar la lengua. En el libro de los Salmos y Proverbios, un libro de sabiduría, asocia el buen discurso con la piedad. Mira algunas de las cosas que dice Proverbios. En el capítulo 10 dice que fuente de vida es la boca del justo, hablando de la lengua, de lo que tú y yo hablamos. En el mismo capítulo 10 dice que los labios del justo apacientan a muchos. Más adelante dice en el capítulo 12 que la lengua de los sabios sana. La lengua de los sabios sana. En el capítulo 13 dice, el que guarda su boca preserva su vida. Mi mamá me enseñó desde que yo era pequeño, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. El buen uso de la lengua, el que guarda su boca preserva su vida, dice la palabra. Luego Proverbios también habla de los efectos negativos de las palabras del impío. Pero el Nuevo Testamento también habla de la lengua. Jesús, hablando de eso, nos enseñó que la lengua no es neutral, sino que es moralmente significativa, está subordinada al corazón. Nos enseñó que no es independiente. La lengua no es algo trivial, y recuerda que cuando estoy hablando de la lengua, no estoy hablando de la lengua como órgano físico, sino de nuestro hablar, del uso de las palabras. Jesús dijo que está subordinado al corazón, que no es independiente, está sujeta a juicio. Mira lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 12. Un texto que vamos a volver a ver un poco más adelante. Mateo 12, en el verso 34, dice, hablando a los fariseos, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta a Dios en el día del juicio. No es algo sin importancia lo que tú y yo estamos hablando. Lo que decimos, lo que sale de nuestra boca refleja lo que tú y yo somos y lo que hay en nuestro corazón. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 describe la condición del hombre partiendo de lo que sale de su lengua. Por eso, hablando del hombre, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid, de serpiente hay debajo de su lengua. Y Santiago, entonces, en el texto que tenemos hoy, nos exhorta acerca del poder destructivo de la lengua y cómo una fe verdadera, una fe dinámica se impone sobre él. Santiago habla de esto 9 veces en 5 capítulos. En cada uno de los capítulos de esta carta, Santiago hace referencia al uso de la lengua, al problema que tenemos, y lo hace como mostrándola como una evidencia, el buen uso de la lengua como una evidencia de lo que es una fe verdadera, una fe dinámica. Aquí Él nos está haciendo un llamado, pero en este capítulo 3 Él no nos está haciendo un llamado a que aprendamos a hablar mejor. Él no nos está haciendo un llamado a aprender buenos modales. Nos está haciendo un llamado a mirar la condición de nuestro corazón. Porque lo que sale de nuestra boca sale del corazón. Nos está haciendo una advertencia, diciéndonos cuidado porque vas a ser juzgado por el mal uso de las palabras. Y nos da una serie de ilustraciones en este texto que ayudan a afianzar, a mostrar más lo que Él nos está enseñando. Quiere enseñarnos que una fe dinámica se evidencia en el dominio de la lengua. Escucha bien, mi hermano. Una fe dinámica se evidencia en el dominio de la lengua, y lo hace así porque nuestras palabras serán juzgadas.
Mira los dos primeros versos una vez más. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Él comienza con una advertencia: no se hagan maestros, porque recibiremos mayor juicio. ¿Y a quién se dirige Santiago aquí? Pareciera como que Santiago va a hablar de la enseñanza aquí. Santiago parece que va a hablar del ministerio, de los pastores, de los maestros. Y aunque ese es su foco principal, él lo está usando como un punto de partida para enseñarnos lo que todos debemos hacer. Él no solamente va a hablar a los maestros aquí, aunque déjame decirte algo. Nosotros los que enseñamos la palabra de Dios tenemos mayor responsabilidad, porque nuestras palabras edifican o destruyen con mayor peso. Porque una mala enseñanza doctrinal, una mala enseñanza de las Escrituras puede llevar a alguien por el camino equivocado delante de Dios. Pero esto nos va a involucrar a todos. Él dice: todos los que buscan convertirse en maestros. Y déjame decirte otra cosa. No está hablando porque tú quieras ser un profesor. No está hablando porque tú quieras ser el maestro de la escuela bíblica dominical. Está hablando porque de una manera u otra todos tenemos que enseñarnos. Está hablando porque cada uno de nosotros es maestro de otra persona cuando damos un consejo, cuando estamos dando una recomendación, cuando estamos instruyendo a alguien que acaba de llegar al camino del Señor. De una forma u otra todos estamos enseñando con lo que decimos, por lo cual esta es una exhortación general para todos los creyentes. Así que si usted estaba pensando ahí tranquilito, se fuñó el pastor Luis, déjeme decirle que no. Lo que dice la palabra de Dios aquí es tanto para mí como para usted, es para todos. Porque mira lo que dice el verso 2 allí. El verso 2 dice: porque todos fallamos. Él no está diciendo los maestros fallan. Él está diciendo todos fallamos. Me gustan otras versiones de la Biblia. La Reina Valera, hablando de este texto, dice: todos ofendemos. Piénsalo por un momento. ¿Está usted libre de ofender? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo algo a alguien ofensivo? Por las palabras, por la forma, por el momento en el que lo dijo. La Nueva Traducción Viviente dice: todos cometemos errores. ¿Y sabes algo importante, mi hermano? Dice el texto que lo hacemos, y lo hacemos muchas veces. Lo hacemos de muchas maneras. Lo hacemos de muchas maneras. No hay excepción con esto. No hay superioridad. Santiago no está poniendo a nadie por encima de otra persona. Él mismo se está incluyendo allí. Él no dice ustedes pecan, él dice todos pecamos, todos fallamos. Ninguno de nosotros está libre de pecar con el uso de sus palabras. Con la lengua, mi hermano, todos fallamos. Los pecados de la lengua son universales. Críticas injustas, burlas, murmuración, arrogancia, falta de amor, conversaciones inútiles, palabras corrompidas, palabras precipitadas, fuera de lugar. Todos fallamos, y qué fácil es caer en eso. Qué fácil es caer en eso. Qué fácil, mis hermanos, es caer en la trampa de decir: yo le digo a todo el mundo lo que le tengo que decir. Y no nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo en arrogantes, nos estamos convirtiendo en groseros, estamos destruyendo y perdiendo la razón que podemos tener por la manera en que usamos las palabras. Nos contaminamos en conversaciones que no tienen ningún tipo de utilidad. Palabras corrompidas que no solamente son malas palabras como nosotros las conocemos,
sino tal como dice la Biblia, palabras que no edifican. Contaminamos nuestro lenguaje simplemente porque está de moda. Comenzamos a usar todo lo que está en el medio simplemente porque todo el mundo habla así. Pero hermano, tú y yo estamos llamados, todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo está llamado a ser como Cristo. Y a pesar de que todos fallamos, como dice Santiago, todos somos responsables delante de Dios por lo que decimos. Mi hermano, cada vez que nosotros usamos de manera desmedida nuestra lengua, tenemos que saber que, como dijo Jesús, enfrentaremos el juicio de Dios por eso. Y te leo una vez más Mateo capítulo 12, cuando él dice en el verso 36, de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta a Dios en el día del juicio. Pero mire el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que saber que tenemos una responsabilidad, porque todas nuestras palabras serán juzgadas. Además, el dominio de la lengua es una clara evidencia de una fe dinámica porque muestra crecimiento, es una muestra de madurez. Mira lo que dice el final del versículo 2. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. Y si recuerdas el contexto que hemos estado hablando del libro de Santiago, esa palabra perfecto lo que significa es una persona madura, que puede refrenarse, que puede tener el dominio propio de saber, no es el momento de hablar, de morderte la lengua. Dice, es un hombre espiritualmente desarrollado que se podrá enfrentar a cualquier situación y salir con bien. Pero hay otra razón aquí también. No solamente Él nos muestra que nuestras palabras serán juzgadas, Él nos muestra que nuestras palabras tienen gran poder. Y por eso tenemos que dominar la lengua. Y por eso tenemos que evidenciar nuestra fe a través de ello. Porque nuestras palabras tienen poder para destruir o para edificar. Esto es lo que enseña Santiago. Después que él establece la dificultad de dominar la lengua, él dice, la lengua es un miembro pequeño, pero lleno de poder. Es un miembro pequeño, pero lleno de poder. Y mira cómo él dice, tiene el poder como el freno de un caballo. El freno de un caballo, un pequeño instrumento que se pone en su boca y con eso se frena todo el poder del caballo. Yo no sé si usted ha montado caballo en algún momento, yo nunca lo he montado. Digo, he montado así, sencillo, pero el caballo tiene un poder descomunal y todo ese poder se controla con un instrumento pequeño, con el freno. Pero mira también lo que él dice, la lengua tiene tanto poder como el timón de un barco enorme que pesa miles de toneladas y es controlado por un timoncito pequeño. Dice, eso es la lengua. Un miembro que aunque es pequeño, sus asuntos nunca lo son. Nosotros fallamos porque frecuentemente pensamos, solo fue una palabra, un comentario, fue una frase que yo dije. Pero mira lo que dice el versículo 5. Qué gran fuego enciende. Qué gran fuego enciende. Qué gran destrucción trae. Por eso la intención de Santiago no es enseñarnos cómo hablar. La intención de Santiago es llevarnos a ver nuestro corazón. Mi hermano, el uso que tú y yo le damos a nuestras palabras puede traer una gran destrucción. La trae constantemente y nosotros seguimos pensando, pero ¿y te va a poner guapo por eso que yo dije? Y a veces decimos, es que a la gente hay que tratarla con cucharita. No tenemos que tratarlo con cucharita, tenemos que tratarlo con un corazón que refleja a Cristo. Eso es lo que pasa. Porque imagínate tú, mi hermano, ¿tú te imaginas
lo que pasa cuando ese gran poder de la lengua es usado por un corazón caído que no tiene a Cristo o que no refleja a Cristo? Las guerras que vemos en este momento en nuestro mundo, ¿sabe por qué vienen? Porque hay uno que tiene más poder que otro y el otro entiende que el uno no debe tener ese poder. Porque tal o cual país tiene armas de destrucción masiva y comienzan a pensar, ¿y tú te imaginas todo lo que él puede hacer con eso? Porque tiene armas nucleares. Si tú te imaginas lo que puede pasar, él que no puede controlar el poder con esa arma nuclear, entonces se arma un gran fuego, un gran problema. ¿Tú te imaginas lo que pasa cuando ese gran poder de la lengua cae en manos de un corazón caído que no tiene ni refleja a Cristo? ¿Quieres saber lo que pasa? Mira el versículo 5. El versículo 5 dice que enciende un gran fuego. El versículo 6 dice que desata un mundo de maldad. El versículo 7 dice que contamina todo. El versículo 8 dice que esparce un gran veneno. ¿Y tú sabes cómo, mis hermanos, sucede todo eso? A través de las palabras. A través de las palabras sucede eso. Es una conversación, es un comentario, es una palabra fuera de lugar, una crítica, una insinuación que enciende la chispa que se convierte en un gran fuego. Que enciende la chispa que desata consecuencias desastrosas. Son las palabras que esparcen un veneno mortal que contamina y mata familias y matrimonios. Un solo comentario. El esposo que un día le dijo a la esposa algo hiriente y que la destruye. O la esposa que le dice al esposo, es que tú no sirves para nada. Que destruye hijos cuando nosotros los padres de manera desmedida aplicamos el poder de las palabras donde no debemos aplicarlo y los frustramos. Tú siempre eres un desastre. ¡Wow! Y desatamos un mundo de maldad que separa amistades. Hermano, yo estoy hablando esto y quiero que usted sepa que estoy hablando desde un corazón que se duele por experimentar constantemente eso que dice la palabra. Que ha visto relaciones quebrarse porque yo he dicho una palabra que no debí decir. A veces entendiendo que no era la intención, pero no cuidar, no poner en las manos del Señor y actuar como actúa el Señor con nuestras palabras va a traer consecuencias desastrosas a nuestra vida. Yo he perdido cosas que nunca más he ganado, relaciones que nunca más se han restaurado por haber dicho lo que no se debió haber dicho. Por eso Santiago dice que el mal uso de la lengua desata un fuego que quema todo un bosque, un mundo de maldad que destruye reputaciones. Usted solamente tiene que decir algo y habrá matado la vida de una persona para siempre. Somos francotiradores con la lengua. Una palabra lo destruye para siempre, lo desacredita. Pero no solamente eso, mis hermanos, una palabra divide la iglesia, divide el cuerpo del Señor, porque ya crea un problema difícil de apagar. El mal uso de la lengua rompe con nuestra santidad, porque todos nuestros pecados alcanzan expresión a través de la lengua. Mis hermanos, ¿usted no lo sabía? La ira habla. Y usted se da cuenta cuando su ira habla. La ira habla, la envidia habla, la soberbia, la codicia, la lujuria, la incredulidad. Todos los pecados se hacen evidentes a través del uso de la lengua.
No dominar la lengua nos lleva a parecernos más a Satanás que a Cristo. Así como usted lo oye. Nos lleva a parecernos más a Satanás que a Cristo. Recuerda que sus palabras a través de la serpiente fueron lo que destruyó el diseño original de Dios para nosotros. Satanás en el huerto del Edén mintió, le insinuó cosas a la mujer, distorsionó la verdad, el mandato de Dios y engañó. Y cuando tú y yo usamos la lengua sin control, según nuestra carne pecaminosa, hacemos lo mismo que el diablo hizo. Destruimos. Destruimos. Esta es una realidad que debe llevarnos a pensar en la condición de nuestro corazón. Debe llevarnos a pensar cómo estamos nosotros en este momento. ¿Tú sabes por qué? Porque mira lo que dice el versículo 8 allí. Dice, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Tenemos que pensar en la condición de nuestro corazón porque tú y yo no tenemos el poder para hacer eso, para dominarlo. El verso está sugiriendo aquí la idea de que tú y yo no tenemos el poder para controlar algo que no se está quieto, que es la lengua. Nosotros podemos estar tranquilos y desde que alguien nos dice, mira, tú supiste, esa lengua comienza, que vibra ahí adentro, porque estamos locos por decir lo que no debemos decir. No solamente sugiere eso, sino que sugiere algo que está listo para traer el caos. Cuando dice que no somos capaces de domar y de refrenar la lengua, está haciendo alusión a un animal salvaje que usted pone en cautiverio. Usted no ha visto un animalito que lo ponen en una jaula y adentro de la jaula eso es salvaje buscando la manera de salir y se traya y hace de todo ahí adentro porque no puede tener control. Eso es lo que Santiago está diciendo. La lengua es un animal como eso y nosotros los hombres no tenemos el poder de domarlo. Ninguno de nosotros puede domar la lengua. Entonces no solamente tiene que llevarnos a pensar en la condición de nuestro corazón, sino que tiene que llevarnos a pensar en nuestra necesidad de Cristo. Tiene que llevarnos a pensar, mi hermano, en la necesidad que cada uno de nosotros tiene del Señor Jesús. Cuando Santiago dice que no podemos domar la lengua, su propósito no es traer desesperación, no es traer condenación, no es que nosotros salgamos de aquí destruidos. Tengo una situación pecaminosa que no puedo controlar. Su propósito es llevarnos a ver qué gran dependencia necesitamos de nuestro Dios. Su propósito es llevarnos a ver que nuestra esperanza no está en lo que yo hago, está en vivir para Cristo. Porque Él no está hablando aquí de lo que Dios no puede hacer. Él está hablando de lo que tú y yo humanamente no podemos lograr. Acuérdate que la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Y Dios en Cristo nos está transformando día tras día hasta que lleguemos a ser como Él. En Cristo Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos hizo nueva criatura. Él cambió nuestro corazón de piedra insensible por un corazón de carne que siente que puede amarlo a Él. En Cristo Dios nos da la victoria en la lucha que vivimos entre la vieja y la nueva naturaleza. Es una lucha el control de la lengua, pero en Cristo Dios nos da la victoria porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros a través de Jesús. Su Espíritu para guiarnos, para enseñarnos toda la verdad. Y tú sabes que, mi hermano, nosotros necesitamos a Cristo cada día porque Él seguirá trabajando en nosotros hasta que Él venga para perfeccionar la obra que ya comenzó, dice su Biblia.
Nosotros tenemos que someternos cada día a Cristo y a su palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no anuncia nunca lo que el hombre puede hacer por sí mismo. La esperanza del Evangelio es que Él nos anuncia lo que Dios hace con un hombre que no puede hacer nada. Así que si tú estás teniendo problemas con el dominio de la lengua, mi hermano, la única solución que nosotros tenemos es mirar a Cristo, aferrarnos a Cristo y vivir en dependencia constante de Cristo. Tú y yo no lo vamos a lograr, pero Él sí. Tú y yo vamos a caer, pero dice la Biblia que cuando caemos y confesamos nuestros pecados, tenemos a Cristo para que nos restaure y nos perdone. Así que no importa cuántas veces tú hayas ofendido, no importa qué tan duro sea para ti controlarte, sométete al control de Cristo. Derriba tu orgullo a los pies de la cruz. La esperanza no está en nuestra disciplina, sino en la obra de Dios en nosotros a través de Cristo. Ahí es donde está nuestra esperanza. Cuando tu vida descanse en el Señor, cuando tú puedas decir, Señor, mira, yo no puedo. Cuando tú le digas a Él, Señor, amárrame, ayúdame a morderme la lengua. Cuando tú le digas, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua, entendiendo que tú no puedes hacer nada, entonces vamos a comenzar a ver crecimiento espiritual en nuestra vida, en ese aspecto. Vamos a ver cambiar la influencia de nuestras palabras. En vez de tener palabras de destrucción, vamos a tener palabras de bendición para los demás. Los demás van a ver a Cristo a través de nosotros. Porque cuando los demás notan el cambio, dicen, oh, ¿y qué pasó con fulano? Tan grosero y tosco. Y mira cuánto amor tiene para hablar. Entonces las personas van a comenzar a ver, hay algo diferente en tu vida. Y eso diferente es Cristo. El mundo no nos empuja a controlar la lengua. El mundo nos empuja a soltar la lengua. La recomendación psicológica es, tú tienes que decirlo todo porque tú tienes que ser libre. Pero la palabra de Dios dice, tú tienes que ser libre, pero la libertad te la da Cristo. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tus palabras, aunque tú digas lo necesario, lo vas a decir bien, porque Cristo irá delante de ellas. Tenemos problemas constantemente porque sacamos a Cristo de la fórmula y nos ponemos nosotros. Porque no podemos permanecer en silencio. Tenemos que hablar. Y cuando hablamos, ¿recuerdas lo que dice la palabra? Que en la mucha palabra no falta el pecado. No falta el pecado. Cuando hablamos, entonces pecamos. Estaba hablando con un señor en estos días que me dice que tiene varios hijos. Y uno de sus hijos casi no habla. No porque no pueda hablar, sino porque es una persona muy medida, que medita y piensa las cosas, que mide bien sus palabras. Y él me contaba que en una situación que se dio en un momento determinado, él vio a su hijo permanecer callado. Y mientras todo se alborotó, su hijo permaneció callado. Pasó la situación y su hijo no dijo nada. Y después él fue y se le acercó, lo abrazó. Su hijo es un hombre ya, casado con hijos, le dio un abrazo y le dio un beso y le dijo, mi hijo, tú no sabes todo lo que yo te amo, porque tú no hablas. Porque tú no hablas, porque tú piensas antes de hablar,
porque tú refrenas la lengua aún en medio del conflicto. Nuestro problema es que nosotros quitamos el seguro. A veces tenemos que poner un letrero, como en la casa que dice, cuidado, perro suelto. Tenemos que andar con un letrero que diga, cuidado, lengua suelta. Porque todo el que se nos acerca lo atropellamos con la lengua. Y no se trata de modales, se trata de corazón. Santiago no quiere que nosotros aprendamos a hablar. Santiago quiere que aprendamos a amar a Cristo. Porque si amamos a Cristo, si Cristo controla nuestra vida, ¿tú sabes lo que va a pasar? Cristo va a controlar nuestra lengua. Cristo va a controlar nuestra lengua. Entonces Santiago nos enseña en este texto que una fe dinámica se evidencia a través del control de la lengua, porque nuestras palabras serán juzgadas. En segundo lugar, porque nuestras palabras tienen poder, pero hay algo importante aquí. En los versos del 9 al 12, Santiago se va al corazón del problema y nos muestra que el control de la lengua es una evidencia de una fe dinámica, porque las palabras reflejan nuestro corazón. Mira la contradicción que denuncia Santiago. Versos 9 y 10. Hablando de la lengua, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Mis hermanos, esto es una contradicción alarmante. Con la misma boca que alabamos a Dios el domingo por la mañana, es con la misma boca que herimos a la gente a partir del lunes. Y cuidado si no es el mismo domingo. Y cuidado si no es el mismo domingo. Eso es una contradicción alarmante. Con la misma lengua que cantamos himnos y que decimos, en mi vida tú has sido bueno, es con la misma lengua que después nos quejamos diciendo, Señor, pero ¿y qué es lo que te pasa conmigo? Es con la misma lengua que oramos y que proclamamos la verdad del Evangelio, que después también estamos criticando, que después murmuramos, que después ofendemos, que después destruimos. Eso es una contradicción alarmante, mis hermanos, porque muestra la dualidad de nuestra vida, porque muestra un corazón que dice vivir para Cristo, pero que sigue amando al mundo. Muestra una mente débil que dice, Cristo está en su trono, y cuando nos vemos en cualquier situación decimos, el trono me pertenece a mí. Eso es una contradicción alarmante, porque no muestra un corazón que vive y un corazón donde reina Cristo. Pero lo más grave es que contra quienes nosotros hablamos son personas que han sido hechas a imagen de Dios. Son personas que han sido hechas a imagen de Dios. ¿Y tú sabes lo que dice Santiago, hermano? Mira el final de ese verso. El final del versículo 10. Mira lo que dice. Esto no debe ser así.